Y como te adelantaba, nuestro invitado de hoy en la era de la imagen es José Cretaz, periodista, editor del sitio josecretaz.com. Gracias, José, por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Un placer. Bueno, hace mucho que te dedicas a estos temas. Prácticamente empezaste, podríamos decir, casi con la red. Así que lo que quiero preguntarte es, ¿qué te entusiasma y qué te da miedo de lo que viene, el futuro de la Internet? Me entusiasma la hiperconectividad y me da miedo la hiperconectividad, ¿no? Por un lado, las posibilidades de comunicación. Creo que los que nos dedicamos a la comunicación estamos en nuestro tiempo, digamos. Si había una época en la que había que nacer, era en esta, donde es universal, es barata, es accesible, diversas tecnologías de comunicación. Y por otro lado, el miedo a que tanta tecnología, tanta intermediación tecnológica finalmente nos termine distanciando en lugar de acercando y profundizando los vínculos humanos. Me parece que un poco son los temores que tenemos todos en lo personal y también cuando por ahí los que tenemos hijos, cuando vemos la relación de los más chicos con las tecnologías. Temores ante algo que de hecho ya está sucediendo, ¿no? Una cosa y la otra están pasando ahora mismo, ¿no? Totalmente. Y por eso yo creo que el remedio para esto es cierta naturalidad, digamos, ¿no? En el uso, pero sin perder de vista bueno, esos riesgos que no siempre están, ¿no? A veces escuchamos de alguien que se justifica por algo que puso en Twitter, ¿no? Lo que pasa es que lo puse en Twitter, ¿no? Pero bueno, pero pusiste una barbaridad o un insulto o algo gravísimo que no hubieses dicho si era cara a cara. Entonces, me parece que hay que también, si bien hay que actuar con naturalidad, me parece que hay que estar atentos a ese tipo de cosas, ¿no? Que la tecnología finalmente nos termine distanciando de las personas que queremos o generando una falsa imagen. A veces también se escucha, ¿no? Ah, pero sos distinto a como sos en las redes. Finalmente sos simpático, ¿no? En las redes parece que fueras otra persona. ¿Y cómo terminará cerrando eso, ¿no? Digo, ¿coincidiremos en que se trata de personajes, eso que creamos para nuestra identidad virtual o algo así? ¿O habrá que tener algún tipo de coherencia que hoy no tenemos entre, bueno, la persona y eso que mostramos en las redes? ¿Cuánto nos pareceremos a nuestro avatar, ¿no? Algo así, esa sería la pregunta. Casi como Black Mirror, ¿no? ¿Hasta dónde podemos configurar el avatar para que se parezca a nosotros? ¿O hasta dónde nos vamos a distanciar de ese avatar, de ese perfil en Internet, ese perfil digital? ¿Y cuánto eso nos afectará como personas, en lo psicológico, en las relaciones y demás, ¿no? También es bastante habitual, casi un lugar común, decir, bueno, hay gente que se crea una vida en Facebook. Cuando uno conoce mucho, por ejemplo, a un amigo y ve lo que publica en su muro de Facebook y dice, esta vida feliz, estas vacaciones familiares, este éxito profesional, no se parecen a la persona que yo conozco y con la que tengo trato cotidiano. Hay una disociación que empieza a aparecer también. Yo soy periodista, generalista, no soy psicólogo ni especialista, ni quiero hacer ejercicio ilegal de la medicina, pero me parece que podría haber ahí algún ruido que trascienda incluso las redes y que vaya a afectar incluso la salud de las personas. El desarrollo de la red de redes, por otro lado, también ha generado un montón de paradojas, ¿no? Digo, tenemos un mundo que en un sentido es mucho más libre, pero al mismo tiempo está mucho más controlado, ¿no? ¿Cómo resolvemos esto? Qué buena pregunta. Está controlado y es... bueno, la palabra control es una palabra que tiene sus claroscuros, ¿no es cierto? Por un lado, son necesarios ciertos controles y por otro lado nos da miedo. Me parece que lo que hay hoy es mucha posibilidad de control, mucha más que hace tiempo, que tiene que ver con los rastros que vamos dejando y las necesidades de identificación y de dejar huella de donde vamos pasando, que tiene que ver con la digitalización total. Fuera de micrófono hablábamos de hacia dónde va Internet y demás, y justamente tiene que ver un poco con esto, ¿no? Tiene que ver con que todo tiende a estar conectado, ¿no? Hablamos hace un rato solamente en nuestro informe de la Internet de las cosas. Exacto. ¿Es necesario conectarlo todo? Yo creo que si es útil, si nos genera mejores condiciones de vida, si nos libera de tiempo y de dedicación mental para hacer otras cosas más humanas, si la tecnología nos ayuda a ser más humanos, entonces está bueno y está bien y me alegro que así sea. No solo las cosas se van a conectar, nosotros mismos tendemos a estar más conectados
inconscientemente y empieza a ver esto de Internet de las cosas tiene relación también con los objetos que usamos. Empiezan a estar conectados no solo nuestro móvil, digo, dispositivos médicos que están directamente conectados con nuestra historia clínica y sin que nosotros decidamos, en algún momento decimos sí y a partir de ese momento empieza a cargar información. Eso, por ahí en países como el nuestro tiende a parecer de ciencia ficción, pero eso ya existe en muchos lugares, ¿sí? Termómetros, estos dispositivos para la medición de la presión, relojes que toman el ritmo cardíaco y que generan información que va directamente a algún alojamiento que puede ser tranquilamente una historia clínica o directamente una suerte de gran bitácora de datos de cuántos pasos, que podría estar todo en un mismo lugar, desde cuántos impuestos pagamos, cómo ha sido nuestra trayectoria académica, quiénes son nuestros amigos y información de nuestro propio estado físico, mucha de la cual podría generarse automáticamente, ¿no? Cuando contamos estas cosas y reflexionamos sobre esto, sobre lo que tiene que ver con nosotros, imaginemos esto en la industria y demás, nos da bastante vértigo, ¿no? Y ahí es donde aparece lo que vos decías del control. Y esa información, ¿quién tiene acceso a esa información? ¿Solamente yo? ¿Solamente quien yo autorizo? ¿El Estado? ¿Empresas que van a tratar de conocer mis gustos, mis necesidades, incluso mis necesidades corporales, antes incluso de que yo me entere, de que yo lo converse con mi médico o con quien sea, y van a usar esa información para generar productos? Está bueno conversar de estos temas antes de decir está bien, está mal, por lo menos ser conscientes para ver hacia dónde va, cómo se regula. Evidentemente hay una necesidad de que el Estado tome decisiones, por ejemplo, sobre quién es el dueño de los datos. Si los datos que generamos, por ejemplo, para venir al canal, hubo un dispositivo que me tomó la chapa patente del vehículo y sabe que pasé por ahí, ¿no? Y podría con el celular seguir trayectorias y demás. Esa información, yo no tengo control sobre esa información. ¿Debería tener control? ¿Podría, como persona que fui generando esos datos y esa información captada, decidir sobre eso? Me parece que lo interesante es empezar a hablar de estos temas. ¿Te parece que se darán esos debates en algún momento? ¿O que, bueno, de lo que se tratará es de que no nos enteremos de esto y que siga manejando la información el que la tiene ahora? Seguramente hay quienes prefieren que no se hable mucho de esto para que no se regule demasiado, pero creo que poco a poco van a empezar a surgir debates, sobre todo en países como el nuestro, que han estado un poco alejados de estas cuestiones. Y además hay otro tema relevante que es, para que todo esto exista hace falta infraestructura, ¿sí? Hace falta infraestructura de comunicación. Uno tiende a pensar con una dosis de pensamiento mágico que prendo y me conecto, ¿no? Y sin embargo, para conectarme hace falta fibra óptica, satélites, antenas 4G, existencia de dispositivos, lo cual requiere un país conectado económicamente al mundo. Entonces, para que todo esto finalmente sea un tema del cual tengamos que conversar y el Estado tenga que tomar decisiones, también hace falta un recorrido largo de construcción de infraestructura que la Argentina todavía no tiene. Bien, hablábamos también fuera de aire del 5G. Sí. ¿Qué viene a ser el 5G? Porque yo escuchaba el nombre y decía, ¿esto tiene que ver con la falta de actividad sexual de los que están muy conectados? Sí. No, no es eso. No tiene que ver con eso, aunque se hacen muchos chistes. No, 5G es la quinta generación de conectividad móvil y tiene que ver con Internet porque entre las cosas que se van a conectar supuestamente están los vehículos, están los autos, están las cosas en movimiento. Evidentemente las cosas en movimiento necesitan una conectividad inalámbrica. La conectividad inalámbrica es la telefonía móvil. Si ese vehículo conectado, como ya se empieza a conversar, va a ser un vehículo autónomo, es decir, que se va a manejar sin un conductor, entonces no puede ser una Internet como la que tenemos hoy. La característica principal del 5G, que es la generación que le sigue al 4G, es la latencia, la baja latencia. ¿Qué vendría a ser eso? Una cosa extrañísima. A ver. Tiempo de respuesta. Digamos que desde que vos haces clic hasta que te responde la plataforma en la que estás interactuando. Hoy tenemos, con la tecnología disponible móvil, una latencia que no permitiría, por ejemplo, la reacción de un vehículo autónomo en una circunstancia en la que tenga que, por ejemplo, frenar de golpe. Hay que achicar esos tiempos. Hay que achicar esos tiempos para que los sensores que capten y demás, bueno, el 5G va a permitir. Está cerca, está a la vuelta de la esquina el 5G, ¿sí? No en Argentina, no en América Latina, pero sí se están acelerando los tiempos. Se esperaba para 2020 que estuviese estandarizado la tecnología y demás. Es probable que esté antes en algunos países, 2019, se está hablando por ahí en Estados Unidos y demás. Implica un cambio muy importante porque hay que construir
en una nueva infraestructura, ¿sí? Donde hoy está el 4G, hay que instalar otras antenas para que esta baja latencia se dé, hay que poner muchas otras antenas, hay toda una cuestión de ingeniería relevante, pero para que todas las cosas estén conectadas y puedan reaccionar y puedan ser autónomas, hace falta claramente 5G. ¿La nube puede colapsar en algún momento? Digo, ¿puede llegar a ser ya demasiada la información para poder ser almacenada en algún lugar del planeta? Digo, demasiada, o que colapse ese lugar de almacenamiento y perdamos todo esto que creemos tenemos guardado en algún lugar. La nube es un concepto muy útil porque es muy gráfico, ¿sí? Es esa información y ese software que está disponible donde quiera que estemos, ¿sí? Siempre que tengamos conectividad. Y por otro lado es demasiado etéreo, entonces no sabemos muy bien qué es la nube, es como también esta cosa mágica, esta dosis de pensamiento mágico que decíamos, ¿no? Las nubes son data centers, un lugar físico en la Tierra, a veces subterráneo incluso, donde hay un montón de servidores alineados uno al lado del otro, almacenando información, procesando información. Por el ritmo de crecimiento de la demanda, tranquilamente podría colapsar, como puede colapsar cualquier otro sistema de almacenamiento cuando le ponemos mucho de aquello que almacenamos. Será cuestión de inversión, será cuestión de crecimiento de esa oferta de capacidad de almacenamiento y de nube. No creo que colapse. Se habla, muy interesante esto para ciencia ficción, sí, claro, ¿no? Imaginemos data centers en otros planetas. Se habla del ¿qué pasa si hay un colapso en la Tierra? ¿Qué pasa con toda esa información? Por lo pronto está duplicada en muchos lugares. Quienes ofrecen nube son las grandes empresas tecnológicas. También implica para los estados un tema, ¿no? ¿Dónde está la información de nuestro correo electrónico? Claro. ¿Está en la República Argentina? Seguramente no. ¿Está en otros países? ¿Cómo alcanza la ley a eso? ¿Cómo se regula? Un tema de soberanía de la información, ¿no? Totalmente, ¿no? Por eso es interesante plantear estos temas, aunque sea para dejarlos en una listita, de la cual cada tanto conversar y ver qué hacemos, qué conviene y cuál es nuestra propia posición como argentinos, como latinoamericanos, con nuestra propia idiosincrasia sobre estos temas, de los que en otros lugares del mundo ya se habla, donde se empiezan a establecer regulaciones y muchas veces se cambian, incluso se dicen, habíamos decidido en los 90 un tema y ahora cambiamos, pensamos que es conveniente hacer lo contrario. Esperemos que estés haciendo vos también tu lista. Te hago una última pregunta, José. Hablabas del temor que te producía la hiperconectividad en función de hacernos menos humanos, ¿no? Sí. ¿No será que asistimos a una especie de salto evolutivo? Digo, que el ser humano que viene tal vez es distinto que el que conocimos, digo, nuestros padres, nuestros abuelos. Lo dicen muchos autores, no lo digo yo, no lo decís vos, se viene conversando. Evidentemente las tecnologías no son neutras, la electricidad, la luz artificial cambió nuestras conductas, nuestros hábitos, la de nuestros abuelos. Yo creo que sí, que efectivamente en lo que sea que venga en el futuro para el ser humano, la conectividad va a ser un elemento que va a afectar, que no digo determinar, pero sí claramente lo que seamos en el futuro va a estar alterado por esa conectividad y por otras cosas que vienen de la mano de la conectividad, de la ciencia y de las posibilidades del futuro. No hablamos mucho, pero cuando la informática y la biología se crucen, también hay mucho que va a ocurrir ahí y eso no está tan lejos, ¿sí? Probablemente algunas décadas, probablemente un siglo, 2 siglos, pero no está tan lejos. Lo charlamos en la próxima temporada. Cuando ¿Te quieras. parece? Con mucho Gracias, gusto. José.